Hola, soy Vitalino Ajanel, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Jesuita Rafael Landívar, campus de Quetzaltenango, Guatemala. En este episodio hablaremos de Jesús de Nazaret y los marginados, entre los que se incluyen a las mujeres, los niños, los enfermos y los pecadores. Le invito para que se quede hasta el final. Comencemos. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe. Según Álvaro Cadavid, la investigación sobre el Jesús histórico es importante porque la búsqueda del Jesús histórico rescata los rasgos de su personalidad, que presentan una originalidad única en su momento histórico y que constituyen el paradigma de su seguimiento. Para desarrollar este tema, tomamos como fuente los escritos de dos mujeres sudamericanas, la licenciada en Ciencias Religiosas Luzmila Galván Guamán y la filósofa y escritora Matilde Eugenia Pérez Tamayo. Dice Luzmila Galván: Jesús en su vida se ubica entre los marginados y desde ahí anuncia a todos la buena noticia de que Dios es amor. Y convertirse a ese amor que nos es dado gratuitamente, sin mérito nuestro, es una invitación dirigida a todos sin excepción, a convertirse a las preferencias de Dios. De ahí que la universalidad del amor de Dios se expresa justamente en su preferencia por los pobres, para que nadie quede excluido de ese amor. Según las narraciones evangélicas, es sabido que Jesús se rodeó y favoreció durante su vida a pecadores, publicanos, enfermos, leprosos, pobres, samaritanos, paganos y mujeres. Si estas personas fueron favorecidas por Jesús y de esta forma se declara el amor de Dios hacia ellas, entonces todos los hombres tienen la dignidad de hijos de Dios y todos los hombres son de verdad hermanos. Pero es necesario tener en cuenta que la opción de Jesús por los pobres es una opción preferencial, no excluyente. Para efectos de estudio se han clasificado las relaciones de Jesús con los marginados en 4 grandes grupos: con las mujeres, con los niños, con los enfermos o impuros y con los pecadores. Para el primer grupo, Pérez Tamayo dice que para entender la grandeza y profundidad de esta relación y todo lo que ella implicó en aquel tiempo y en aquella sociedad y sus repercusiones en la historia humana, tenemos que conocer al menos someramente la situación en la que vivían las mujeres de entonces. Luego, hace referencia que la mujer era, en tiempos de Jesús, una ciudadana de segunda categoría. Se le consideraba en todos los aspectos como una persona menor de edad, y su única función en la sociedad era llegar a ser esposa y, sobre todo, poder ser madre. Aunque Jesús participaba directamente de esta tradición cultural, porque era un judío en el pleno sentido de la palabra, los evangelios nos muestran con abundancia de detalles su relación amplia, profunda y muy especial con las mujeres, a quienes distinguió siempre con una actitud respetuosa y acogedora a la vez, que sentó un precedente importante entre sus seguidores. Por eso, concluye Pérez Tamayo, que de ciudadanas de segunda categoría, dedicadas exclusivamente al hogar y a los hijos, las mujeres pasaron a ser, gracias a Jesús, primero destinatarias y luego testigos privilegiadas de su bondad inigualable y de su amor sin condiciones. En el caso de los niños, dice el teólogo español José María Castillo, que la relación entre niños y reino de Dios parte desde la pretensión que tenían los discípulos de Jesús de ser el más importante, el más grande o el primero que los otros, o situarse por encima de los demás, lo que denota cuestiones de honor. De ahí que para las sociedades en tiempos de Jesús el valor más importante era el honor, mientras que para nuestras sociedades actuales es la economía. Hablar del niño hoy es más que hablar de valores, como la inocencia, la sencillez o la bondad. Es ante todo rechazar cualquier ambición de rango. Pero en tiempos de Jesús, hablar del niño era hablar de derechos, porque precisamente los niños eran los que carecían de derechos en esa sociedad. Por lo tanto, se trataba de una cuestión de estructuras. En la sociedad judía,
los niños, los adolescentes y los jóvenes, a causa de su falta de madurez, no eran tomados en cuenta al punto de que, en el caso de las niñas, hasta los 12 años y medio, podían ser vendidas por sus propios padres, como esclavas. Así pues, en tiempos de Jesús, el niño era un ser débil, sin pretensiones, que nada podía decir en la sociedad, sino únicamente obedecer las órdenes que se les daban. ¿Cómo se puede entender entonces la afirmación tajante de Jesús? Les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Se trata aquí de una conversión estructural, pues quien pretende situarse por encima de los demás, tener mayores privilegios, ser considerado más que otros, va en sentido contrario al reino de Dios. Ya que quien pretende ser más que los demás, para lograrlo tiene necesariamente que agredir los derechos de los demás. Y esas actitudes constituyen verdaderas agresiones a la vida. Lo que Jesús pretende es un cambio radical. En vez de ser más que los demás, hay que convertirse en servidor de los demás. En lugar de pretender ser el más importante, hay que convertirse en asistente. Antes de querer ser el primero, hay que ser el último. Y en vez de ser el más grande, hay que rebajarse incluso a la condición de esclavo. Para el grupo de impuros o enfermos, volvemos a Pérez Tamayo, quien afirma: los 4 evangelios nos dan a conocer en diversos pasajes, como un hecho real e histórico, la preocupación que Jesús tenía frente a los enfermos y su actitud siempre compasiva con ellos. Y nos narran, en algunos casos, con lujo de detalles, los milagros que realizó en su favor. Luego dice que para comprender el verdadero sentido y la verdadera profundidad de esta actitud sanadora de Jesús, debemos conocer la concepción que los israelitas tenían de la enfermedad. Y señala que la enfermedad es una situación de debilidad y agotamiento, en la que el enfermo sufre el abandono de su fuerza vital. Todo enfermo es una persona que va camino de la muerte. El enfermo vive una situación de paro forzoso. No puede trabajar, depende totalmente de los otros, de tal manera que la enfermedad implica no solo la pérdida de la salud, sino también la condición de máxima pobreza. Por su misma condición, la enfermedad es considerada un castigo de Dios. Se entiende que es Dios mismo quien abandona y rechaza al enfermo por sus pecados. Todo enfermo es sospechoso de infidelidad a Dios. Como consecuencia de lo anterior, el enfermo se ve a sí mismo como culpable de algo ante Dios y ante la sociedad, aunque muchas veces no sabe bien qué es lo que ha hecho. Este sentimiento de culpabilidad hunde al enfermo en la desesperanza y en la marginación. Ritualmente se le consideraba impuro, indigno de presentarse ante Dios. Es un hombre totalmente perdido. De ahí la compasión de Jesús por los enfermos. Conocedor de su tiempo y su cultura, Jesús percibía con inmenso dolor la difícil situación que vivían las personas enfermas, quienes, aparte de sus dolores físicos, tenían que enfrentar la marginación y la carencia de los bienes indispensables para su vida. Esto lo llevó a sentir en lo más profundo de su corazón una inmensa compasión por todas ellas, sin importar su enfermedad, su condición social, su sexo o su lugar de origen. Y finalmente, en el grupo de los pecadores, la misma Pérez Tamayo dice que en el cumplimiento de su misión, Jesús encontró muchas dificultades, la mayoría de las cuales procedían de los fariseos, los escribas y los doctores de la ley, quienes eran las autoridades religiosas de aquel tiempo, y tenían su manera propia de ver las cosas y de enseñarlas y exigirlas a la gente del común, que estaba sometida a sus dictámenes. A pesar de sus diferencias en otros aspectos, los fariseos, los escribas y los doctores de la ley habían llegado a la conclusión unánime de que lo más importante para los judíos, como pueblo de Dios que eran, era cumplir al pie de la letra la ley de Moisés y los 613 preceptos añadidos a lo largo de los siglos para complementarla. Quien no lo hiciera así era considerado pecador y quedaba condenado a llevar sobre sus hombros esta carga pesada, a menos que cambiara de actitud de una manera radical. Habían llegado incluso al punto de determinar que algunas profesiones u oficios eran en sí mismas pecaminosas, porque implicaban contactos prohibidos por los preceptos de pureza que se habían inventado. Tal era el caso, por ejemplo, de la medicina,
porque suponía y exigía relación directa y contacto físico con los enfermos, que por su situación eran tenidos además como pecadores, a quien Dios castigaba su pecado o el pecado de sus padres con la enfermedad. Lo mismo ocurría con las mujeres en determinadas circunstancias de su vida, como el parto y el período menstrual, que las hacía impuras a ellas y a todo objeto, animal o persona que ellas tocaran. A todo esto se opuso Jesús de una manera radical, quien cree y anuncia como verdad fundamental que Dios nos ama como un padre ama a sus hijos, que quiere siempre lo mejor para nosotros y que sabe perdonarnos cuando le fallamos y somos capaces de reconocer con humildad nuestro pecado y poner nuestro empeño en superarlo. Para respaldar sus palabras, Jesús comparte su vida con aquellos que son considerados como pecadores, solidarizándose con ellos, no solo delante de Dios, sino frente a quienes los rechazan y condenan. Los libera de su experiencia de culpabilidad, los invita al cambio de vida, les da la oportunidad de reincorporarse a la sociedad y de esta manera anticipa en las comidas y banquetes en los que participaba con ellos la fiesta final de su encuentro con Dios. Jesús busca que quienes se sienten pecadores tomen conciencia de su pecado y del mal que sus acciones equivocadas implica para ellos mismos y para la sociedad a la que pertenecen. Y los invita luego a arrancarlos de su corazón, porque es ahí, en el corazón mismo del ser humano, y no fuera de él, donde el pecado tiene su origen y su raíz. En el siguiente episodio de esta serie hablaremos sobre las comidas con Jesús de Nazaret. Muchas gracias por su atención y no olvide que debemos conocer al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe, con razón, sin fanatismos ni fundamentalismos. Hasta el próximo episodio. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe.